Ahoy tripulación, bienvenidos de nuevo al Literante. Bueno, esto que está aquí atrás es la Ciudad de México. Por cuestiones diversas tuve que venir aquí a la ciudad y aproveché y grabé varios videos. Vamos a hablar, esta vez, vamos a hacer una reseña de un libro que leí hace mucho tiempo y a mí en lo particular me agradó por mi formación. Bueno, soy ingeniero y todo ese tipo de cosas te suele llamar la atención demasiado cuando lo empiezas a leer la primera vez. El libro del que vamos a hablar esta semana es Yo Robot, de Isaac Asimov. Hablando un poco de Asimov, Asimov fue una de esas personas capaces de ver más allá de la ciencia, capaz de arriesgarse a ser un poco fantasioso como lo fue Julio Verne y predecir cómo sería la robótica en 100 años. Sin embargo, en la actualidad vemos que hay cosas en las que Asimov no estaba tan alejado. Hoy en el 2015 tenemos robots que ya son empáticos, tenemos robots que ya sirven como asistentes, tenemos robots que ya están realizando muchas cosas. Vaya, en tu celular hay un Android. Así que en esta semana vamos a hablar de Yo Robot. ¿Qué es lo que hace tan peculiar a Yo Robot? Bueno, primero, que es el inicio de todo el universo de historias de robots de Isaac Asimov. Yo Robot, Bóvedas de Acero, Sol Desnudo, Robots del Amanecer y Robots Imperio, que es la parte donde él, en esta última, que es la parte donde Isaac Asimov vincula la saga de robots con la saga de Fundación. Nuevamente nos estamos desviando del tema. Así es como este hombre genera una especie como de manual de cómo deben de comportarse los robots con el ser humano y genera lo que se conoce como las 3 reglas de la robótica. Regla número 1: un robot no debe por su acción o inacción lastimar a un ser humano. Regla: un robot debe obedecer a un ser humano siempre y cuando esta obediencia no se ponga en oposición a la primera regla. Regla: un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no se ponga en contra de la segunda y la primera regla. Con esto tenemos robots que realmente nos protegerían, tendríamos robots que nos ayudarían, tendríamos los esclavos perfectos. Y es en ese punto donde Asimov toca de manera muy sutil cómo sería nuestra vida si dependiéramos de los robots. Eso se ve muy claro en los planetas exteriores cuando se habla de bóvedas de acero, en Sol Desnudo, en Robots del Amanecer. Nuevamente nos estamos desviando del tema. Yo Robot es una colección de cuentos, 9 cuentos para ser exactos, en los cuales un reportero entrevista a una Susan Calvin ya muy anciana, ya casi a punto de morir. Creo que si mal no recuerdo ella muere al año, en un lapso de tiempo muy corto después de la entrevista dentro del libro. Susan Calvin es una psicóloga especializada en robots. Robot Psychology. Se escucha raro, pero en realidad es muy complicado porque los cerebros robóticos que crea Isaac Asimov dentro de su universo y que reciben el nombre de cerebros positrónicos son cerebros demasiado avanzados, cerebros que pueden dañarse muy fácilmente cuando se les pone en una contradicción, en algo que los pone contra la espada y la pared, como el caso del cuento de Embustero, o como en el caso del robot que parecía que estaba borracho. Dentro de estos nuevos cuentos aparecen 2 personajes muy importantes, Powell y Donovan. Uno no puede sentir más que compasión por este par de individuos, porque se les pone en situaciones muy extrañas, se les pone en situaciones demasiado grotescas en muchos casos para probar a los robots, porque la compañía para la que ellos trabajan los tiene contratados como conejillos de indias para experimentar con los robots en pruebas en Mercurio, en pruebas en el espacio. Hay un cuento muy bueno que creo que se llama Razón, en el cual ellos están en una nave espacial, en una estación espacial, y en esa estación espacial tienen que concentrar parte de los rayos solares y proyectarlo en un solo haz de luz hacia la Tierra, a un punto muy específico de la Tierra. ¿Por qué? Porque si no la tienen ese punto muy específico en la Tierra, nos estarían dando con un rayo de sol directo. Prácticamente aniquilarían la Tierra. Y un robot empieza a generar una serie de pensamientos, una serie de razonamientos, cuando llega al punto base de todo el razonamiento humano de la historia, cognito ergo sum. Y a partir de ahí empieza una historia. No se los voy a contar porque quiero que lo lean, quiero que lean este cuento y se rían de las situaciones que les pasan a este par cuando tratan de razonar con este robot que se da cuenta de su existencia y que llega el momento en el que dice: ustedes no me pudieron crear, porque una entidad inferior no puede crear una entidad superior. Yo Robot es un libro que no me gusta utilizar la palabra obligatorio. Podemos usar la palabra
recomendable, muy recomendable para los seguidores de ciencia ficción, para los existencialistas, para las personas que están buscando quizás una respuesta a alguna duda, porque es muy existencial el libro. De una manera soberbia, Isaac Asimov coloca todas nuestras emociones y todos nuestros miedos en los robots y hace que nos veamos a nosotros mismos a través de un tercero que es un objeto. Isaac Asimov escribió muchos libros, pero definitivamente Yo Robot es sin lugar a dudas la base sobre la cual forja toda su literatura. En la actualidad, bueno, tenemos el caso de robots que ya están llegando a esos límites, a esos puntos. La primera historia, Robbie, en el que es un robot niñera. Hay una niña que juega con él y juegan a las escondidas y el robot tiene cierta empatía, no habla el robot, pero sí se le ve cierto movimiento, ya tiene la forma como de humanoide para que la niña no se asuste. Y este robot pasa una serie de situaciones. Al punto que quiero llegar es que hoy en día hay un robot construido en Japón, este robot de aquí, que se llama Pepper. Pepper es el primer robot empático, es capaz de percibir tu estado de ánimo y reaccionar en base a ese estado de ánimo para hacerte sentir mejor. O sea, ¿qué diablos? Los robots ya están empezando a coexistir con nosotros, tal y como lo predijo Isaac Asimov en su libro Yo Robot. Obviamente falta muchísimo tiempo para llegar a la alta especialización de la que habla Susan Calvin, pero sin lugar a dudas estamos dando los primeros pasos para llegar a ese momento. Así es como Isaac Asimov, escritor, historiador, profesor de bioquímica, humorista y quizás hasta profeta, nos lleva de la mano en un viaje de cerca de 50 años de la historia de los robots, desde que Susan Calvin empieza a hablar de Robbie antes de que ella empezara a estudiar, hasta el punto donde los robots ya tienen un buen asentamiento, ya tienen cerebros positónicos muy avanzados y controlan parte del funcionamiento de la Tierra. Lo importante es, ¿seremos lo suficientemente prudentes y sabios para cuando llegado el momento de generar estos robots, les coloquemos las 3 reglas de la robótica? Eso es demasiado optimista. Bueno, yo no soy optimista, soy realista. Y eso no va a pasar. Efectivamente, no va a pasar porque incluso en el mismo libro hay un cuento donde para poder construir una estación espacial tienen que modificar toda una flota de robots y quitarles la segunda regla de la robótica. ¿Tienen idea de lo que pasaría si se le quitara a los robots la segunda regla de la robótica? Ellos podrían permitir que de alguna manera a ti te pasara algo malo. Bueno, puedes pensar, pero no lo van a provocar. Una vez que una de las reglas es rota sobre la segunda, que podría ser la menos importante, a partir de ahí se puede generar toda una serie de razonamientos para llegar a la conclusión de que podría hacerte daño de una manera indirecta y no ayudarte y dejar que murieras. Es nuestro deber y responsabilidad como seres humanos generar ese entorno con los robots para que no vayamos a caer en esto. Sí, suena muy exagerado y hasta podría decir, por favor, cuando salgas de viaje, no consumas tanto alcohol. Pero en realidad es muy importante, porque si tomamos en cuenta la visión de Isaac Asimov dentro de sus libros, entonces estaremos viendo que en realidad nos está prediciendo y nos está advirtiendo de lo que puede pasar en el futuro. Así que vayan a su librería, y ahí sí tienen que ir a su librería o comprarlo usado, porque Isaac Asimov murió en el 92, o sea que han pasado 23 años de su muerte. Todavía falta mucho para que sus libros sean de dominio público. Además, Yo Robot no es tan caro, es un libro pequeñito que lo pueden leer tranquilamente, e incluso hasta lo pueden conseguir en Amazon, creo. Lo deben tener en formato electrónico en Amazon, en Kindle. Vayan, léanlo, conozcan, maravíllense con el Julio Verne del siglo XX, este hombre que logró plasmar en papel las posibilidades del futuro de los próximos siglos. Yo Robot de Isaac Asimov, lectura muy recomendada para los amantes de la ciencia ficción. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.